CXO Community. ¿Voy a tomar café? 2 gotitas, aunque sea. Genial. Bueno, viene la parte que yo intitulé, ¿no?, los profesionales que van a dar la charla. Miénteme si puedes. Estaba compuesto por... ¿No? Iba a ser el chiste de que a ver si alguien pasaba para detectar mentiras, pero me dijeron que no. Hay que estar actuar serio. De mi mano izquierda está Carlos Molina Quiroga, que es polígrafo de la Asociación Argentina de Poligrafía, procurador de la Universidad de Belgrano, poligrafista en la Modern Institute of Israel y maestría en Seguridad Pública del Instituto Universitario de la Policía Federal. Y a mi derecha está María Cristina Chahud, ¿está bien?, polígrafa de la Asociación Argentina de Poligrafía, licenciada en Relaciones Públicas en la Universidad de Kennedy, analista de sistemas y analista programadora de IAC, profesora especialista en informática educativa de CONSUDEC. Bueno, dejo 20 minutos, todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer que nos hayan dado este espacio para conversar sobre un tema que no hemos introducido en Argentina, que es la poligrafía, psicofisiología forense, como se denomina ahora. Les quiero decir que vamos a diseñar esta charla, el tiempo que tenemos. Voy a hacer una pequeña introducción en el tema para que ustedes tengan un marco general de los tips principales de la actividad. Después, el licenciado Chahud va a pasarles un PowerPoint más específico sobre la eficacia y el valor científico que tiene el aparato. Y los últimos minutos los vamos a usar para hacer unas conclusiones y las preguntas que ustedes nos quieran formular. Vamos a arrancar diciendo algo que es más que obvio, que la verdad y la mentira, verdad y mentira son dos caras de la misma moneda. Y cuando hablamos de verdad, hablamos de hechos y cosas que son concretas y que son verificables en la realidad. Cuando eso es una cosa que todo el mundo por su lado común sabe que es así. La mentira no es tan fácil de definir, porque hay múltiples maneras de mentir, desde la omisión, desde la justificación, desde la negación, desde la minimización no de un hecho o de algo, de un dato, básicamente de un dato. Tampoco vamos a entrar acá en las discusiones sobre la verdad revelada o otras cosas. Estamos hablando de cosas concretas que tienen que ver con la conducta humana y decimos, ¿por qué la gente miente? ¿Ahora me escuchan bien? Nosotros decimos, ¿por qué la gente miente? Porque todos mentimos. O hemos mentido, o sabemos de gente que miente. Hay mentiras que son justificadas, hay mentiras que no son justificadas. Siempre el que miente justifica lo que dice como una mentira. O sea, siempre le va a encontrar una justificación, ya sea psicológica, económica, social, de orden legal. O sea, siempre el que miente justifica, o lo justifica a sí mismo. Esa justificación lo lleva a que a lo mejor esa mentira la va mejorando. A partir de esa mentira, la persona sigue, hasta que la tenga que blanquear o decir. Habiendo hecho esta declaración de que todo el mundo miente y en distintos grados, o sea, hay mentiras que son la llamada mentira piadosa, la mentira blanca, miento para ayudarlo, cualquier excusa o argumento de justificación que ustedes encuentren, estamos dentro de lo que se encuadra como mentira. El otro tema es la gravedad, o sea, el grado de mentira. ¿Cuál es la mentira que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la psicofisiología o de la poligrafía? Cuando hablamos de la mentira que produce daño a terceros. Esta es la mentira que nos interesa y no es cualquier mentira, sino una mentira puntual vinculada con un hecho y una persona. Hecho este tema, aclarado este tema, les voy a plantear también que así como la gente miente y siempre, esto es una cosa que está en la historia, no hace falta que yo acá traiga pruebas sobre eso, también es cierto que la detección del engaño también ha sido una preocupación del ser humano de tratar de detectar la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es considerada un disvalor. Y
como disvalor está sancionado no solamente por la sociedad en la que el mentiroso vive, sino también por las religiones y la ley. Depende de la gravedad de la mentira, uno puede dar impulso en una falta legal. ¿Cuáles son los métodos? A través de la historia, la detección del engaño ha pasado por muchísimas etapas que tienen que ver con el forzamiento, con la presión física, psicológica, la tortura, lo que a ustedes se le ocurra que pueda servir para arrancarle la verdad a una persona. Todos esos métodos, por supuesto, no pueden ser avalados, menos científicamente por nadie, ni por ninguna sociedad. Y llegamos a los tiempos más modernos de detección de engaño a través de métodos científicos. ¿Cuáles son los de detección de engaño a través de métodos científicos? Bueno, hoy en día básicamente son tres. Uno es, que ahora se ha puesto de moda por la serie Lie to Me, el lenguaje corporal. Dentro del lenguaje corporal, gestos, modos, microgestualidad, etc., que si bien se ve muy eficiente en el programa de televisión, en el campo científico, recién están haciendo los primeros pininos para poder incorporarlo al mundo científico, porque tiene un alto componente psicológico. Y todo lo que es gestos, microgestos, etc., no siempre revela el sector mentira. Por ahí revela otros sentimientos o expresa otras cosas que no necesariamente son mentiras. O sea, no todos los gestos son mentiras. Si todas las personas tuvieran un gesto único para cuando miente, sería muy fácil de detectar, no haría falta equipos más sofisticados para detectar el engaño. Les decía, ese es uno, el lenguaje corporal. El segundo es un método que ya tiene unos años, que se llama el método SCAM. El método SCAM es el análisis de la declaración verbal o escrita de una persona. Esta es una técnica introducida hace unos 15 años más o menos por un especialista que era un ex poligrafista que se llamaba Shapir, israelita, que empezó a analizar el comportamiento de una persona y el rol que asume en una declaración sobre un hecho en el cual ha tenido alguna participación. La técnica SCAM, que se usa mucho en las policías en los Estados Unidos y en algunos organismos federales, tiene un decálogo de comportamientos donde si la persona usa determinado tipo de verbos o adverbios o roles en el relato donde está cerca del hecho, lejos del hecho, y usa determinados adverbios y usa determinadas formas de manifestarlo o de escribirlo, se va haciendo un diseño donde se puede llegar a determinar que la persona miente o no miente. Han tenido algún éxito en algunos casos en Estados Unidos, pero les vuelvo a decir, desde el punto de vista científico todavía no han podido empíricamente llegar a demostrar la eficacia del método. Sin embargo, se usa mucho. La tercera es la poligrafía. La poligrafía, si bien aquí en Argentina todavía no está difundida y obviamente no estaba como una oferta para el público como servicio, a pesar de que hay algunos organismos del Estado que usan el polígrafo, yo lo que les puedo decir es que es una técnica que en los Estados Unidos ya tiene una larga tradición, estamos hablando de más de 50, 60 años. En Europa ya tiene después lo vamos a ver en el PowerPoint con más detalle, pero en Europa ya tiene más de 10 años de asentado. Y en América Latina, en los últimos 10 años también, se van generando las asociaciones de poligrafistas y la demanda de poligrafía en el servicio público y en el servicio privado es cada vez mayor. Ha habido una explosión de demanda de servicios poligráficos en Estados Unidos, en Colombia y en México en esta década, derivado de factores externos a la poligrafía. O sea, no es porque la poligrafía haya generado algún salto tecnológico, sigue siendo más o menos el mismo, a pesar de que ha habido una modificación de las técnicas que han ido mejorando la eficacia de los sistemas.
pero básicamente derivado de factores externos. En Estados Unidos, post-Torres, o sea, post-caída, post-septiembre 11, en Colombia, el tema de la guerra contra el narcotráfico, y en México también, ha generado la mayor demanda de poligrafistas en los servicios estatales, básicamente para la verificación de confianza y para el seguimiento de la credibilidad de las personas que se le confían valores. Básicamente para evitar la infiltración, los sobornos y cualquier otra medida que los pudiera afectar a la organización. Cuando me entienda mucho me avisas. Yo quiero entrar ya directamente a lo que es nuestra actividad, la poligrafía. La poligrafía, así como está dicha, no dice mucho. De hecho, si yo hablo de poligrafía, la mitad de la gente se queda mirándome y dice, qué interesante, relacionar esto con cualquier otra cosa. Pero, ¿por qué se llama poligrafía? Porque la poligrafía es la conjunción de un poligrafista, o sea, un experto, un examinador de polígrafo, un polígrafo, o sea, no puede estar separado un poligrafista de un polígrafo, y una entrevista dirigida, donde accede el otro elemento externo a la entrevista, que es el entrevistado. ¿Sí? Estos tres elementos que conforman la poligrafía, o la psicofisiología forense, como se le dice ahora, se basa fundamentalmente en dos principios. Primero, ¿por qué se llama psicofisiología forense? Se llama psicofisiología forense porque existe en todas las personas un sistema de atención independiente de la voluntad de la persona que reacciona frente a determinados estímulos. ¿Qué es esa reacción del cuerpo autónomo? Es una reacción fisiológica frente a determinado peligro. Cuando el cuerpo, la persona, se encuentra en peligro, el cuerpo reacciona o se prepara solo. ¿Cómo? Mediante un mecanismo que puede ser frente a algo que nos amenaza. ¿Qué hacemos? Lo enfrentamos, salimos corriendo. El cuerpo entonces va a necesitar más sangre, se acelera el corazón, transpira, el cuerpo empieza a prepararse para una actividad física y el sistema eléctrico del cuerpo también reacciona. Cuando la gente miente, en realidad cuando la gente miente no pasa nada, salvo que uno lo agarre justo preguntándole algo y la persona esté mintiendo en el momento. Yo recuerdo un caso que me causó mucha gracia, que lo vi ahí en los bloopers de Crónica, donde había un señor contándole a la periodista que había visto el choque, esto, lo otro, que el de atrás lo chocó al de adelante, toda una serie de detalles. Cuando vino el policía dice, ¿usted va a ser testigo? No, yo no vi nada. ¿No? Entonces, esa persona hizo una mentira instantánea. ¿Por qué? Y la habrá justificado, estoy diciendo, no, pues si voy el testigo, pierdo tiempo, no me dan morir. Bueno, las cosas que sirven de justificación para eso. Eso es una mentira instantánea, pescada instantáneamente. Ahora, hay otras cosas que son más elaboradas. Esto que yo les digo, de que el cuerpo reacciona frente a un determinado estímulo. ¿Cuál es el estímulo que damos nosotros? Es la palabra, la pregunta. Si yo le digo a una persona, ¿vos estuviste ayer a la mañana en tal lugar? Si la persona estuvo y es sincera, me va a decir, sí, yo estuve ayer a la mañana en tal lugar y me va a contar en qué circunstancias y demás. Esa persona no está usando ninguna cosa del cuerpo que no esté controlando, porque está evocando algo que hizo. En cambio, si alguien tiene que mentir, tiene que pasar a la otra parte del cerebro, a la creación, ¿no? Una cosa es, estoy evocando, lo tengo en mi base de datos, y otra cosa es, lo tengo que inventar. Sí estuve ahí, pero voy a decir que estuve en otro lado, o sea, tengo que construir una historia, que no es cierto. Al construir una historia hay un proceso físico, ahí que cuando uno le pregunta, ¿usted estuvo ahí? Entonces él no va a ir a la relación, va a ir a la construcción. Eso el aparato lo registra. Lo registra, Por más que me cuente una cosa muy bien fundada, muy desarrollada, eso no es mérito del poligrafista. El mérito del poligrafista es hacer bien la pregunta, ¿no?
poligrafista, polígrafo, entrevista. La entrevista que hacemos nosotros es una entrevista dirigida, pero tiene características especiales. ¿Por qué? Porque está ceñida, está atada a un protocolo que las organizaciones internacionales de poligrafía obligan a que el poligrafista se debe mover dentro de un esquema de privaciones y de autorizaciones para avanzar en un protocolo unificado que da los resultados positivos de que una prueba poligráfica sea efectiva. Sea efectiva y lleguemos a una conclusión que nos dé del 95 al 100% de eficacia. Los dejo acá, vamos a ver el Power y después lo tomamos para hacer las conclusiones y las preguntas. Vamos a ver el despliegue del polígrafo en la investigación científica del delito. ¿Qué es la poligrafía? Dijimos que es una disciplina que estudia la detección del engaño a través de la entrevista poligráfica. Dentro de la psicofisiología forense existen dos mundos, el mundo técnico-fisiológico y el mundo psicológico. Vamos a hablar del aspecto psicológico. Dentro del aspecto psicológico, la prueba poligráfica presenta etapas. Como bien dijo Carlos, la primera etapa es la entrevista. La entrevista es fundamental para llevar al sujeto a realizarle la prueba. Luego viene la prueba, luego viene el análisis de los resultados y por último, las conclusiones. El aspecto técnico-fisiológico, estamos hablando del polígrafo. Acá estamos utilizando el instrumento. Es un instrumento científico ultrasensible que registra y graba los cambios fisiológicos en las personas cuando dicen algo que no es verdad. Este aparato fue modificándose. A partir de 1890 tenemos a un médico, Lombroso, que empezó midiendo el pulso arterial. Luego en 1914, Marey, la expansión del tórax. En 1917, la presión arterial. Se fueron mejorando los instrumentos hasta que en 1921, Larson, combinando estos tres elementos, ideó el polígrafo. Actualmente se utiliza con el polígrafo el galvanómetro. Es otro de los aparatos que está hoy incluido dentro del instrumento. Dentro del instrumento tenemos neumógrafos, cardiógrafos, galvanómetros, el polígrafo en sí y las gráficas que va a registrar los cambios fisiológicos que se van dando en el sujeto. Vamos a medir la presión sanguínea, el volumen, el ritmo, la respiración alta, la respiración baja, la transpiración. Esos registros, esos cambios fisiológicos se van a dar a través de grafías denominadas neumográficas, electrodermales, sanguíneas, de movimientos que pueda llegar a tener esta persona cuando se le está realizando la prueba. Toda esta prueba tiene una validación internacional, un control y un protocolo. La validación está dada por diversas asociaciones, por ejemplo, la Asociación Poligráfica Americana, Latinoamericana, Europea y la Asociación Argentina de Poligrafía actualmente. El polígrafo, como ya les dije, fue pasando por diversas etapas hasta hoy este aparato que ven, que combinó las tres etapas. La actividad forense o la investigación de cómo se realizan las pruebas y cómo funcionan se vienen dando desde 1960 y se hicieron y se hacen actualmente estudios en grandes universidades del mundo. Se hacen investigaciones forenses, pruebas de laboratorio y de campo
y se llega a la conclusión, las pruebas de laboratorio están dadas con una certeza de un 100%, porque ya se sabe con certeza quién miente y quién no. Y en las de campo, ahora vamos a ver, hay una correlación entre el estímulo, la palabra, y la reacción que se produce en el ser humano. Vamos a hablar de la efectividad del sistema. El registro poligráfico tiene una certeza de un 99,9%. O sea, el aparato no falla. La técnica aplicada tiene un 93% de certeza. Y esto tiene que ver con la preparación del poligrafista y con la interpretación de las gráficas que se van dando cuando se toman las pruebas y se sacan luego las conclusiones. La capacitación local e internacional es obligatoria para todo aquel que tenga el título de poligrafista. A nivel internacional, hoy se utiliza esta técnica en más de 90 países. Estados Unidos, Colombia, México, Europa, Japón, etc. Como dijimos, es un uso generalizado en más de 90 países. Las características es una ciencia interdisciplinaria. Se nutre, como ustedes ven, de la psicología, de la medicina, de la estadística, en fin, de un montón de ciencias para poder arribar a los resultados que se van planteando. Están basadas en pruebas, en registros, en análisis comparativos de preguntas que se van dando a lo largo de la prueba. El uso actual. En el sector privado, Carlos va a hacer el comentario. Bueno, vamos a hablar del uso del polígrafo como una herramienta para la seguridad. Este es un seminario de seguridad pública, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero comentar es que... El micrófono, por favor. Sí. No, les quería comentar sobre el uso del polígrafo como una herramienta que puede ser útil para la seguridad. Cuando hablo de la seguridad involucra a la pública, la privada, la corporativa y la personal. Los dos campos de la seguridad, el polígrafo puede ser una herramienta que ayude. Cuando hablamos del campo de la prevención, para la selección de personal y el seguimiento de la confiabilidad, credibilidad y honestidad de las personas, que son los valores que defiende el polígrafo frente a la mentira, hoy en día, en muchos lugares del mundo, la prueba poligráfica es obligatoria en algunas instituciones policiales, como en el caso de México, en la Procuraduría o en la Policía Federal Preventiva, en los Estados Unidos también, en varios lugares vinculados a las áreas de defensa y de inteligencia, y es una herramienta que es útil también en el campo de la dilucidación de hechos, o sea, no ya preventivo, sino también cuando hay que aclarar algo que pasó, esclarecer un caso o la participación de alguna persona vinculada a algún caso. Estos dos campos que tiene la seguridad, que es la prevención y la dilucidación de hechos o casos, es eficaz el uso del polígrafo. No como definitivo, pero sirve también, o sea, sirve básicamente como un elemento más a tener en cuenta cuando uno tiene que tomar una decisión. De última instancia, siempre, cuando uno está empatado en algo o tiene alguna duda, estas herramientas que le sirven para desempatar y hacer una toma de posición o tomar una decisión es eficiente. En el sector privado es una herramienta que no estaba disponible. Ahora en este momento sí, hay dos empresas, Dagma y Impol, que son dos empresas que tienen poligrafistas acreditados internacionalmente, que están brindando el servicio al sector privado sin renegar del sector público, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le brinda la prueba poligráfica? Porque así planteado, qué sé yo me imagino que ustedes estarán pensando, bueno, pero eso es una cosa, una entrevista muy intimidatoria, la gente por ahí se siente como que puede estar invadida y demás. Bueno, yo hoy les decía que esta entrevista tiene un protocolo y una regla que cumplir. Básicamente nosotros cuando tenemos que hacer una entrevista poligráfica, la persona ya sabe a qué viene, porque es como cualquier examinación de cualquier cosa, o sea, nervios van a haber siempre.
Entonces uno lo que tiene que tratar de decirle, mire, esto es una prueba de rutina. Normalmente la gente honesta es bien dispuesta y entiende que la prueba no es invasiva porque nosotros ponemos las mismas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Nosotros no podemos hacer preguntas vinculadas con el mundo íntimo de las personas. O sea, no podemos preguntar ni por inclinaciones sexuales, ni cuestiones religiosas, ni cuestiones políticas. Esas son cosas que directamente nosotros, aunque el cliente nos diga que quiere saber, le aclaramos que esas cosas nosotros no las preguntamos. Nosotros preguntamos o admitimos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con verificación de antecedentes laborales, verificación de currícula, en cualquiera de los tres campos, ya sea en el de la formación que dice tener, en el tema de los trabajos anteriores que ha puesto o omitido, y en los aspectos personales, aquellas cosas, aquellas conductas que el cliente prefiere no tener. ¿Quiénes son los usuarios de esto? Y bueno, puede ser o un empresario que lo quiera tomar para incorporarlo dentro de lo que son las baterías de selección de su personal, como se hace habitualmente en otros lugares, o también puede ser la misma persona que quiera someterse a una prueba poligráfica para demostrar alguna cosa. De más está decirle que la prueba poligráfica necesita el consentimiento expreso de la persona que se va a someter a la prueba. Ustedes me dirán, bueno, pero ese consentimiento está un poquito condicionado cuando es un requisito de la institución a la que yo quiero ir, la prueba poligráfica y el seguimiento. ¿Cierto? Es cierto. Pero es como cualquier otra cosa que a usted lo puedan someter. O sea, aquí nadie se puede sentir violentado porque pretenda que su gente sea honesta, confiable y creíble. Si nosotros hiciéramos presunciones, que no las hacemos, por supuesto, o sea, si hay una persona que se niega a hacer la prueba poligráfica, será algún dato que tendré que tener en cuenta que me contrata, no yo. O sea, para mí no significa nada. Lo mismo el tema del consentimiento. Yo el consentimiento a la gente se lo hago firmar después que le explico qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las preguntas que vamos a convenir que vamos a hacer. Yo no pregunto cosas que ya no le he dicho a la persona que lo vamos a hacer. O sea, si yo le digo, mire, yo le voy a preguntar esto, esto y esto, y usted qué me va a responder, porque tenemos que reducir la respuesta a sí o no. ¿Por qué? Porque si me dice, no, pero mire, respecto a esa pregunta, yo le quiero hacer una aclaración. La aclaración no me la puedo hacer haciendo la prueba. La aclaración me la tiene que hacer antes, mientras hacemos la entrevista. Y de esa aclaración me va a decir, bueno, pero entonces, ¿que sí o no? La respuesta. Con la aclaración hecha, ¿no es cierto? Eso, después que hacemos eso, yo le hago una prueba, porque nosotros hacemos una prueba que se llama un STEAM, es una prueba donde se le muestra la eficacia del aparato con una mentira convenida. Yo le voy a preguntar tal cosa, usted dígame que no. Y hacemos esa prueba. Y yo le muestro a él el resultado, que donde dijo que no, sin perder nada, porque ahí no había nada que perder, ¿no? Era un juego. Y le muestro que en el aparato esa pequeña alteración, mínima, sin consecuencia ni resultado. El viejo temor ese que yo les decía que se genera en el cuerpo acá es mínimo, es una mínima expresión, en el registro aparece. El tema del consentimiento, yo siempre digo, el consentimiento no alcanza. Tiene que haber algo más, y hay algo más. Es la contraprestación. El consentimiento es una cosa importante, pero la contraprestación es más importante. Si la gente que va a una prueba sale, si tiene que llevar algo, tiene que ganar algo, ¿qué ganó? Ganó que demostró que no mintió, que si estaba sospechado, estaba en un grupo de sospecha, se salió de ahí. Si es una verificación curricular y él ha puesto todos sus datos correctamente, no tiene por qué preocuparse de hacer una prueba más como ir a hacer un psicofísico o una entrevista laboral cualquiera. Pero yo también entiendo que genera estrés. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay? O sea, ¿cómo puedo saber yo que usted no está pensando que yo estoy mintiendo y en realidad lo que pasa es que estoy nervioso? Yo les muestro, le digo, mire, la gente sin hablar, y yo lo tengo mirando las gráficas,
me va a salir el que está nervioso y el que está tranquilo. Pero cuando le haga la pregunta y me mienta, me va a salir un nervioso mentiroso y un tranquilo mentiroso. Es otra gráfica. ¿Me entienden? Y bueno, tenemos que entender que la entrevista es importante, la relación psicológica que uno tiene que tener con la persona, el feedback, las aclaraciones y todo lo demás. Carlos, quiero dar espacio a una pregunta que están un poquito atrasados. Sí, ¿cómo no? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Porque ya no la contestaste. La pregunta iba a ser un mentiroso que oculta o que miente contra una persona inocente que está nerviosa, pero ya la contestaste recién. Sí, sirve como prueba procesal en una sede judicial, me estás preguntando. Bueno, en los Estados Unidos sí está convenida el uso del polígrafo entre las partes y con el acuerdo de la autoridad judicial, sí. Esto ocurre tanto en juzgados como en fiscalías. Acá en la Argentina no tenemos ningún caso que haya llegado a sede judicial. Hubo sí alguna posibilidad de hacerlo, no se pudo hacer porque no había disponibilidad de peritos para partes, o sea, era un caso donde había la posibilidad de acá la doctora González, que está acá presente, ha sido la que ha participado en ese caso, donde había una actuación judicial, se echó atrás por el tema de que no había con quién confrontar, o sea, no había posibilidad de que la otra parte tuviera otro poligrafista disponible en ese momento. Así que de la Argentina no podemos decir nada. Hay doctrina escrita sobre estos usos y otros. Ustedes sabrán que hay otras cosas mucho más invasivas, como los suelos de la verdad y otro tipo de cosas que han pasado a la historia sin pena ni gloria, porque no han podido demostrar una capacidad científica. No sé si con eso te contesto la pregunta. Cristina, Carlos, les agradezco mucho.